Hemos comenzado hace 3 semanas un estudio en Filipenses y vamos a continuar con ese estudio. Nos encontramos en el capítulo 4 de Filipenses, donde Pablo está enseñando acerca de la firmeza espiritual. Ya notamos, por ejemplo, que el versículo 1 del capítulo 4 comienza con esta declaración: así que, hermanos míos, amados y añorados, gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor. Y ahí comienza la premisa del resto del capítulo. Una y otra vez, el Nuevo Testamento llama a los cristianos a ser maduros, a ser firmes en su fe. Ninguno de nosotros desea ser conocido como una persona débil, inestable. Todos queremos ser fuertes, victoriosos, estables en nuestra lucha espiritual. Y recuerden cómo Pablo describe esa lucha espiritual en Efesios capítulo 6, versículo 12 y 13. Dice el apóstol Pablo lo siguiente: porque nuestra lucha, hablando de nuestra lucha espiritual, no es contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra poderes de maldad de este mundo y de las tinieblas, contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales. Por tanto, dice Pablo, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y así estar firmes. La meta de la lucha espiritual es estar firmes. Y eso es lo que el apóstol está subrayando en este capítulo 4 de Filipenses. Esa firmeza espiritual, sin embargo, no es automática, requiere ciertas cosas que nosotros debemos hacer. Y aquí en estos versículos del 1 al 9 de Filipenses 4, Pablo nos está subrayando, dando principios necesarios para la firmeza espiritual. El ser firme en la vida cristiana es un mandamiento para todo cristiano. Escuche lo siguiente. Pablo se dirige a creyentes como nosotros. Él les llama hermanos. Estad así firmes en el Señor. Dios no desea que ninguno de nosotros seamos débiles en nuestra fe, que nos mantengamos en una condición de infante en nuestra fe, sino que crezcamos, que seamos estables. Todos inicialmente comenzamos como bebitos, como infantes en nuestra fe. ¿Recuerdan ustedes la división de creyentes o etapas de un creyente que menciona el apóstol Juan en 1 Juan 2? Se dirige a los hijitos, a todos los hijos de Dios, y luego continúa diciendo a los jóvenes, a los padres y a los niños. Con eso da a entender el apóstol Juan que hay etapas de desarrollo, etapas de firmeza, etapas de crecimiento en la vida de cada uno de nosotros. El ser firme en la vida cristiana es un mandamiento para todo cristiano. Pero estar firmes o ser estables no es automático, sino que es el resultado de cultivar ciertas virtudes que debemos tener presente en nuestra vida. ¿Qué virtudes? De estas nos habla el pasaje que estamos examinando. Pablo subraya algunas y vamos a repasar brevemente. Pablo enseña primero que una virtud o principio para estabilidad espiritual es cultivar la paz en la comunión entre hermanos. Noten el capítulo 4 de Filipenses, aparentemente había una actitud hostil entre dos hermanas en Cristo en la iglesia, y Pablo ruega que estas dos hermanas, Evodia y Síntique, vivan en armonía. Ese es un mandamiento para todo creyente. Ese es un principio básico para ser estables en nuestra fe. Vivir en armonía unos con otros. No solamente eso, sino que Pablo después nos habla de esta preciosa virtud que es cultivar un espíritu de gozo en el Señor. Versículo 4. Dice Pablo:
regocijaos en el Señor siempre. Otra vez os digo, regocijaos. Y noten que el apóstol nos da primero un mandamiento. No es opcional. No es algo que si queremos sí o queremos no. Es un mandamiento a todo creyente. Regocijaos en el Señor. Pero noten que el regocijo es justamente en el Señor, no en las circunstancias que nos rodean. El gozo cristiano no tiene nada que ver con las circunstancias que están alrededor nuestro. La razón es que nuestra relación con Dios, nuestra relación con Cristo nunca varía, ya que nunca cambia. Otro principio que aquí Pablo subraya, y podemos pensar en nuestra situación hoy en día. Hay hermanos que están pasando por momentos muy difíciles como resultado de esta pandemia. Pérdida de trabajo, pérdida de salud, tentaciones, dudas, luchas en la familia, etc. Sin embargo, el apóstol Pablo dice que debemos regocijarnos no en estas cosas, sino en el Señor. En el Señor. Otro principio que observamos aquí en cuanto a la firmeza espiritual es que está relacionada a cómo reaccionamos cuando somos maltratados. Eso es muy importante notar. Pablo dice en el versículo 5, vuestra bondad o gentileza sea conocida por todo o de todos los hombres. Esta palabra gentileza quiere decir actitud de tolerancia al maltrato. Qué interesante. Bondad a pesar de cómo uno es tratado. Y a veces todos pasamos por momentos donde nos sentimos que no nos han tratado bien, o que se nos ha maltratado, o que no se nos ha dado la justicia que nosotros pensamos debemos tener y disfrutar. Pablo dice que nuestra gentileza, que quiere decir actitud de tolerancia al trato, sea conocida de todos los hombres. Pablo está hablando del contentamiento, venga lo que venga. ¿Me tratan bien? Lo acepto. ¿Me tratan mal? Lo acepto. Y mi respuesta es la misma. Lo hago con gentileza, con bondad. Es muy fácil reaccionar hostilmente a alguien que percibimos como que nos está atacando o de alguna manera molestando. En cuarto lugar, notamos en esta listita de virtudes espirituales que Pablo nos dice que la firmeza espiritual requiere confianza en el Señor, quien está siempre cerca y en control de todo. Noten el versículo 5, dice, el Señor está cerca. No solamente que está cerca, sino que la palabra de Dios nos enseña que el Señor está en nosotros por su Espíritu. El Señor está con nosotros. El Señor nos promete, no te dejaré ni te abandonaré. Es algo muy importante de reconocer. Por lo tanto, dice Pablo en el versículo 6, por nada estéis afanosos. Y conocemos y entendemos quién es Dios, del cual cantamos hace un rato. ¿Quién es este Dios revelado en su palabra? Entonces confiaremos en él, lo cual nos llevará, según este pasaje, a responder en oración con gratitud. Noten el versículo 6. Por nada estéis afanosos, antes bien en todo, noten en todo, mediante oración y súplica, con acción de gracias, sean dadas a conocer vuestras peticiones delante de Dios. No importa qué situación estamos pasando, por más difícil que ésta sea, la pregunta es, ¿podemos dar gracias a Dios por esto? Eso es algo muy difícil, pero el reto, el desafío es ese. Y el mandamiento es dar gracias por todo. ¿Podemos que nos afecta? Podemos dar gracias a Dios por todos los resultados de esta enfermedad en tantas áreas. ¿Podemos realmente dar gracias a Dios? Bueno, no damos gracias a Dios por la pandemia en sí,
pero damos gracias a Dios por todo lo que Él está llevando a cabo a través y por encima de esta enfermedad. Dios está llevando a cabo su propósito en nuestra vida y como sabemos, Pablo nos dice que todas las cosas ayudan a bien a los que a Dios aman, a los que conforme a su propósito son llamados. Si creemos esto, espero que lo creamos, entonces podemos estar agradecidos. Cuando oramos de esta manera, con gratitud, a pesar de la situación, Pablo nos dice en el versículo 7 que podemos esperar la paz de Dios en nuestro hombre interior. Noten que Dios no promete, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestras mentes en Cristo Jesús. Noten que Pablo no promete, o la palabra de Dios no nos promete darnos lo que pedimos, sino que en medio de la prueba, en medio de la dificultad, promete darnos lo que más necesitamos, que es su paz, su paz. Y hasta aquí llegamos la última vez. He hecho un breve repaso a vuelo de pájaro. Ahora llegamos al versículo 8 de este precioso pasaje, que en un sentido es el pináculo de lo que Pablo ha estado enseñando hasta ahora. La firmeza espiritual se obtiene cuando enfocamos nuestra mente en estas virtudes de piedad que Pablo aquí subraya. Ser disciplinados, activamente poner nuestra mente en las cualidades que el Espíritu Santo aquí nos muestra, que son las siguientes. Por tanto, hermanos, todo lo verdadero, todo lo digno, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo honorable, si hay virtud alguna, si hay algo que merece elogio, en esto meditad. Noten que Pablo comienza en el versículo 8 con esta palabra, finalmente, hermanos. O sea, es una culminación o un resumen a lo que él ha estado enseñando hasta este punto. La frase clave en este versículo es, en esto meditad, en esto pensad. La madurez espiritual es el resultado de nuestra manera de pensar. ¿Pero pensar qué? ¿Pensar en qué? Lo que vemos en este versículo 8 es que el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, claramente nos enseña que debemos enfocarnos en estas cosas. Todo lo verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna en esto, si hay algo digno de alabanza, en esto meditad, en esto pensad. La palabra que aquí él usa, o el verbo que aquí utiliza Pablo es logizomai, que es un imperativo, es un mandamiento. No es una sugerencia de Dios, piensen en esto, sino que este es un llamado a una manera de pensar disciplinada para un cristiano. En esto, meditad. Cada uno de nosotros pensamos muchas cosas. Y a veces cuando estamos leyendo algo o estamos aún leyendo a través de la Escritura o un libro de la Escritura, lo que debemos hacer es pensar debidamente, pensar evaluando lo que estamos leyendo. Esa es la idea de logizomai. Evaluando lo que uno lee, lo que uno piensa, y es una de las cosas más importantes en el uso de nuestra mente. No es simplemente pensar ligeramente, sino es pensar poniendo nuestra mente en lo que estamos considerando. Cada uno de nosotros como cristianos somos el producto de lo que pensamos. Nos dice el proverbio que como el hombre piensa en su corazón, así es él. Es muy verdadero eso. Lo que consume nuestra manera de pensar, aquello que ocupa nuestra mente, se refleja en nuestras actitudes, nuestras emociones y nuestras acciones. En estos días que estamos sufriendo esta situación,
¿Qué actitudes tenemos? ¿Qué emociones nos dominan? ¿Cómo es nuestra conducta? Son buenas preguntas. Todas estas son el reflejo de nuestra manera de pensar. Por supuesto, debe ser una manera correcta de pensar para un creyente. Tristemente, en la sociedad en que vivimos, la cultura moderna no nos motiva a pensar apropiadamente. La gente hoy no está interesada en cultivar la mente, sino que la gente está interesada o sugestionada casi en considerar todo aquello que le haga sentir bien, lo que les distraiga, lo que les divierta. Estaba pensando en algunos shows que se ven por televisión, American Idol y todos los shows que se ven en la tele, que entre paréntesis, yo no los miro. Es una pérdida de tiempo, pero es absurdo. Nos enseña el enfoque de la gente hoy, en qué están enfocados. No en pensar bien, no en pensar con discernimiento, sino en todo aquello que les hace ruido, les distrae. Andan buscando experiencias que les hagan sentir bien y cosas que funcionen. Y tristemente eso también se filtra en la iglesia. Creyentes que van a la iglesia, están en la iglesia y lo que buscan son emociones. Pastores o aquellos que predican que les hagan sentir bien, les den un mensaje vivo, en lugar de buscar y meditar lo que es verdadero. Los creyentes promedio hoy, piensen si no es cierto esto, no son como los nobles de Berea, que nos describe Lucas en el capítulo de Hechos, versículo 11, que eran los de Berea, por qué se distinguían, dice Lucas, con toda solicitud escudriñaban las escrituras para ver si estas cosas eran así. O sea que las escrituras eran el filtro por el cual pasaba todo pensamiento. Y la pregunta que yo me hago, ¿qué es lo que escuchamos? ¿Qué es lo que toleramos en nuestra mente? ¿Lo estamos colocando bajo el escrutinio de la escritura o simplemente lo aceptamos y nos dejamos por lo que entra aquí? Es muy fácil dejarse de llevar por lo que entra en la mente nada más. Pero un creyente debe buscar discernimiento. Un creyente que busca experiencias nunca será firme en su fe, porque no vive conforme a una manera de pensar bíblica, sino que está pensando según lo que sus sentimientos le llevan a hacer. Dios nos manda a pensar. Toda la escritura es un llamado a pensar. Nos dice Isaías 1:18, el Señor dice a través del profeta, venid ahora y razonemos, dice el Señor. Dios no nos manda a sentir o a compartir una experiencia. Él nos manda a razonar, o sea, a usar nuestra facultad mental. Y eso es justamente lo que Pablo está haciendo en este pasaje. La Biblia siempre llama a los hombres a pensar, a razonar, a evaluar la verdad revelada. Al fin y al cabo, Dios se reveló en un libro. Dios no se reveló por medio de un video, por medio de un DVD, por medio de, qué sé yo, algún otro medio. Dios se reveló por medio de un libro que hoy tenemos, que es la Escritura, la palabra de Dios. La fe cristiana se caracteriza por ser una fe revelada. La enseñanza, la doctrina, la verdad escrita, o como diría Judas, la fe dada a los santos una vez y para siempre. La Biblia subraya entonces el uso de nuestra mente y la meditación, la examinación de la verdad de Dios revelada en este libro. ¿Qué nos dice la Biblia acerca de nuestra mente antes de ser creyentes? Bueno, antes de nuestra salvación, obviamente notamos que nuestra mente estaba truncada, estaba torcida, era incapaz de entender verdades espirituales.
Por ejemplo, en 2 Corintios 2, 4, versículo 4 también, dice Pablo, en los cuales el Dios de este mundo ha cegado el entendimiento de los incrédulos. Pablo los describe de esta manera a los no creyentes, cegados por el diablo. En Efesios 4, 17, Pablo dice, os digo pues, y afirmo juntamente con el Señor, que ya no andéis así como andan también los gentiles en la vanidad de su mente, entenebrecidos en su entendimiento, excluidos de la vida de Dios por causa de la ignorancia que hay en ellos, por la dureza de su corazón. Noten cómo Pablo describe al hombre en su condición y su inhabilidad de pensar. En 2 Corintios 2:14, un pasaje que conocemos muy bien, Pablo dice, el hombre natural, el hombre que no ha sido redimido, no ha sido salvado, no acepta las cosas del Espíritu de Dios porque para él son necedad y no las puede entender porque se disciernen ¿cómo? Se disciernen espiritualmente. Es una descripción trágica de la mente del ser humano que no ha sido aún transformada. El hombre que no conoce a Dios, según los pasajes que acabamos de considerar, tiene una mente pervertida, tiene una mente cegada, tiene una mente vana, tiene una mente entenebrecida, ignorante, necia, incapaz de discernir verdades espirituales. La pregunta es, ¿cómo puede un hombre, una mujer, un ser humano que tiene este tipo de mente cambiar? ¿Cómo puede ese individuo entender las verdades de Dios en su palabra? Bueno, la única respuesta que la Escritura nos da es que Dios tiene que intervenir. A menos que Dios, por su Espíritu, abra el corazón e ilumine la mente caída, ningún ser humano va a entender las verdades espirituales. Nos dice el apóstol Pedro en 1 Pedro 1:23, pues habéis nacido de nuevo no de una simiente corruptible, sino de una incorruptible, es decir, mediante la palabra de Dios que vive y permanece. Noten que Dios utiliza su palabra para traer luz. Y tenemos esta preciosa ilustración en Hechos capítulo 16, en la persona de Lidia. Nos dice ahí el versículo 14, estaba escuchando cierta mujer llamada Lidia de la ciudad de Tiatira, vendedora de telas de púrpura, que adoraba a Dios. Y noten esta frase, y el Señor abrió su corazón para que recibiera lo que Pablo decía. Noten eso. Algo que sucede en la mente de una persona que llega a salvación es que de repente entiende la verdad de Dios. Antes no la entendía, antes tal vez se burlaba. El Espíritu de Dios abre su mente y su corazón, entiende ahora que Cristo es la verdad, entiende que Él, Cristo, es el camino a Dios. Todo comienza con una mente iluminada por el Espíritu de Dios. Nos dice la palabra de Dios que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios o la palabra de Cristo. O sea, Dios utiliza su palabra, su evangelio, para abrir la mente de aquellos que lo escuchan. El Espíritu de Dios da entendimiento a una mente incapaz, insensible a las cosas de Dios, y la conversión entonces comienza con la iluminación del Espíritu Santo, la apertura del corazón, la mente y entendimiento que de otra manera están cegados. Ese es un hombre sin Cristo. Pero ¿qué sucede con nuestra mente ahora después de ser salvos? El Señor ya nos ha transformado. Bueno, la Biblia nos enseña que el Espíritu de Dios transforma nuestra manera de pensar. No es que Dios nos da un nuevo cerebro o nos da una materia gris distinta a la que teníamos. Dios nos da una nueva y distinta manera de pensar. Observen lo que Pablo dice en Romanos 8:5. Porque los que son de la carne, o sea, la gente que no pertenece a Dios, piensan en las cosas de la carne.
pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Y después la conclusión, versículo 6, porque el ocuparse de la carne es muerte, dice Pablo, muerte espiritual, obviamente, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Y Pablo está hablando acá de un hábito, un patrón de vida. Existe un gran contraste entre la manera de pensar de una persona que no conoce a Dios y la manera de pensar de un creyente. Una mente transformada se ocupa en las cosas del Espíritu. Una mente carnal se ocupa en las cosas de la carne. Les hago la pregunta: ¿por qué estamos nosotros interesados en la verdad de Dios? ¿Por qué es que desde el momento de nuestra conversión, nuestro interés se volcó ahora a la palabra de Dios, a las cosas de Dios? Y la respuesta es porque Dios está transformando nuestra manera de pensar. ¿Por qué nos gozamos de la verdad de Dios? ¿Por qué entendemos cada día más la palabra de Dios? Es porque Dios nos está transformando, nos está cambiando. Un creyente ha sido transformado y tiene la capacidad dada por el Espíritu de Dios para conocer, entender y discernir la verdad de Dios. Eso es lo que Pablo dice en 1 Corintios 2:15. El hombre espiritual, el hombre que ha sido redimido, dice Pablo, juzga todas las cosas. En otras palabras, puede discernir. ¿Por qué es que un cristiano puede discernir? Versículo 16, 1 Corintios 2:16. Pablo contesta de esta manera: porque ¿quién ha conocido la mente del Señor para que le instruya? Y después dice: mas nosotros tenemos la mente de Cristo. La única razón que nosotros entendemos la palabra de Dios y cada día más podemos discernir más es porque Él abrió nuestra mente, nuestro corazón, y está en el proceso de transformarnos. No así con el inconverso, porque ya lo vimos en el versículo 14, que el hombre natural no acepta las cosas del Espíritu, porque son para él necedad y no las puede entender porque se disciernen espiritualmente. Tenemos una mente nueva, podemos discernir verdades espirituales que antes no podíamos hacer. Esto es cierto, pero la Biblia a menudo nos exhorta a mantener esa mente limpia y renovada, ya que a menudo se contamina. Escucha lo que dice Romanos 12, nos manda, versículo 2, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Para qué? Para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios, agradable y perfecta. Efesios 4:23, renovaos en el espíritu de vuestra mente. Colosenses 3:2, poner la mira o fijar la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra. La mente nunca es neutral. La mente siempre está activa, por eso debemos tener mucho cuidado y ser muy disciplinados en lo que pensamos. Si no diligentemente pensamos en lo que Dios nos enseña en su palabra, nos deslizaremos en pensamientos indignos de Dios, pensamientos seculares o positivamente contrarios a Dios. ¿En qué cosas debemos pensar? ¿Qué debe ocupar nuestra mente? Bueno, Filipenses 4:8 nos determina o nos da la respuesta a eso. Lo primero, dice Pablo, todo lo verdadero. Todo lo verdadero. Noten el énfasis inmediatamente. Lo que es verdadero. En contraste a lo que es falso. Y sabemos dónde se encuentra lo verdadero. Lo verdadero está en la palabra de Dios. Nos dice Juan 17:17, tu palabra es verdad. Salmo 19:9, tus preceptos son verdaderos. Efesios 4:21, la verdad está en Cristo. Jesús nos dijo que Él es la verdad y la vida. Segunda Timoteo 2:25 nos dice que Dios concede conocimiento de su verdad.
Si queremos conocer lo verdadero, debemos entonces ir a la fuente de verdad, que es la palabra de Dios. O sea, lo principal es el uso de nuestra mente, poniendo nuestra mente, enfocándonos en aquello que es verdad, aquello que ha sido revelado. Noten que es entre paréntesis, cuando estudiemos esto en Efesios 6, la primera pieza de la armadura del cristiano es que nos ciñemos con la verdad. La primera pieza, debemos ceñirnos con la verdad, porque si no estamos expuestos a todo tipo de engaño en nuestra mente, en nuestro corazón. Si yo quiero poner mi mente en lo que es verdadero, entonces debo vivir meditando en la palabra de Dios primero, aquello que es verdadero. Y Pablo continúa diciendo, no solamente lo verdadero, sino todo lo honesto. Esta palabra quiere decir todo aquello que es digno de respeto, lo honorable, todo aquello que es noble, que es reverente. La raíz de esta palabra tiene que ver con lo sagrado, aquello que es digno de admiración, digno de adoración. En esto debemos pensar, dice el apóstol Pablo. La tercera frase o palabra que él utiliza, todo lo justo, todo aquello que está en armonía con la justicia de Dios. Lo que Dios dice es justo, no lo que yo pienso. En cuarto lugar, Pablo dice que debemos pensar en todo aquello que es puro. La palabra agnos se refiere a aquello que es moralmente limpio, aquello que está sin contaminación, en contraste a lo impuro y sucio. Luego Pablo agrega todo lo amable. Esto quiere decir lo placentero, lo atractivo, lo dulce, lo generoso. Y también Pablo dice todo lo que es de buen nombre. Es todo lo que se considera de buena reputación. Luego el apóstol agrega, si hay virtud alguna, algo que merece elogio, en esto pensar. Ustedes pueden ver entonces, hermanos, que como cristianos debemos guardar nuestra mente. Todas estas cosas que el apóstol aquí subraya nos confinan en lo que debemos pensar. Vivimos en un mundo que realmente nos expone a todo lo contrario. Si pongo mi mira en las cosas de este mundo, ¿voy a encontrar verdad? La respuesta es obviamente no. ¿Voy a observar lo que es honorable, justo, puro, digno en este mundo? No. Si miro la televisión o escojo un DVD, una película, ¿qué es lo que veo? ¿Qué es lo que escucho? Tenemos que tener mucho cuidado a lo que nos exponemos en nuestra mente. Como cristianos, nuestra mente funciona en armonía con el Espíritu de Dios que reside en nosotros. Pero el punto es que nuestra mente debe ser cuidada, debe ser cultivada, debe ser disciplinada a pensar en virtudes que Dios exalta. La firmeza espiritual, la madurez espiritual demanda una mente disciplinada. Nuestra mente debe ser guardada de todo aquello que tiene influencia negativa. Y por supuesto, nuestra mente debe ser expuesta a todo aquello que es positiva, a todo aquello que nos edifica y nos hace crecer. Pablo nos da una vez más esta lista que es tan preciosa para nosotros al pensar y meditar en este pasaje, que si que deseamos firmeza espiritual, y todos deseamos eso, debemos tener mucho cuidado con lo que dejamos entrar a nuestra computadora aquí arriba, porque eso de alguna manera se va a reflejar en nuestras actitudes, nuestra conducta y nuestra manera de hablar. Entonces, Pablo diría que para ser firme en la fe, debemos una vez más pensar, hermanos, en lo que es verdadero, todo lo que es digno, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es honorable. Si hay virtud alguna o algo que merece elogio, en esto pensar, en esto meditar.
Y noten que es un mandamiento, no es una opción. Eso es lo que Dios nos manda a través del Espíritu Santo, usando a Pablo en Filipenses. En estas cosas, pensad. ¿Saben qué? En estos días, horas que he estado meditando en este pasaje y tratando de que este pasaje realmente tome raíz en mi corazón, en mi mente, noto que es difícil. Es difícil tener una mente disciplinada, porque nuestra mente divaga, rápidamente se va como un pajarito por aquí y por allá. Y a veces divagan cosas que son absolutamente torcidas, negativas, cosas que son engañosas. Así que pongamos atención, ¿qué es lo que permitimos que entre a nuestra mente? En estos días que tenemos mucho tiempo en nuestras manos para pensar, para meditar, para orar, ¿qué es lo que está entrando aquí? ¿Qué es lo que permitimos que haga cabida en mi mente, en mi corazón? Y hay veces que noto que hay cosas que son engañosas que han entrado a mi mente, a mi corazón, y de alguna manera yo las he tolerado. Me decía mi padre, y no es algo que es de él, pero por supuesto, como me lo dijo él, siempre lo uso como la fuente. Me decía papá, mira hijo, no podemos evitar que los pájaros vuelen sobre nuestras cabezas, pero sí podemos evitar que hagan nido dentro de nuestras cabezas. No podemos evitar que falsos pensamientos, falsa instrucción, aquello que es engañoso y aquello que es positivamente indigno de Dios, venga a nuestra mente, como dardos de fuego que el enemigo nos lanza. Pero podemos evitar que estas cosas hagan nido en nosotros. Y eso es lo que el apóstol Pablo está tratando de hacernos ver. En lugar de permitir estas cosas, hermanos, dice, pensar en estas. Y lo primero que enfatiza es todo lo verdadero. Todo lo verdadero. Fácilmente permitimos cosas en nuestra mente, en nuestro corazón, que son positivamente falsas. Aún esta semana he estado luchando con pensamientos negativos que al ponerme a discernir y pensar en ellos me doy cuenta, esto viene del mismo diablo y estoy considerando algo que el diablo ha enviado como un proyectil, como una flecha, y he considerado eso en lugar de someterme a lo que Dios dice. Porque la palabra claramente me enseña, someteos pues a Dios, resistid al diablo, ¿y qué va a ser el resultado? Huirá de vosotros. Y esta semana, estos días, ha sido realmente un momento de lucha para mí, justamente debatiendo, no dudando de lo que estoy enseñando o leyendo, pero sí dándome cuenta que mi mente es un campo de batalla continua. Y por un lado, el Señor quiere dominar mi mente totalmente por su espíritu, y por otro lado, el padre de mentira quiere también tener parte en mi mente. Eso es igual para cada uno de nosotros. Vamos a orar para terminar y luego abriremos la reunión. Creo que Homero la va a abrir para tener un tiempo de oración todos juntos. Pero vamos a orar para terminar ahora. Padre Celestial, tú conoces cada una de nuestras mentes, nuestros corazones. Señores, el ser firme en nuestra vida espiritual es una lucha continua. Y te damos gracias, Señor, porque la fortaleza en nuestra lucha, depende de ti. Y tú nos enseñas que tú comenzaste la buena obra, tú la estás perfeccionando y la terminarás. Gracias, Padre Celestial. En esta noche queremos pedir que tú ministres a cada uno de los hermanos, que nuestro tiempo de oración sea un tiempo de compartir y un tiempo de
ser ministrados por otros también. Gracias, Padre, por tu palabra. Tu palabra. Gracias te damos, Señor, por la palabra que podemos abrir, que es la palabra de verdad, como Pablo la describe, según de Timoteo, y la podemos abrir, examinar, meditar en ella y traer beneficio espiritual para nuestras vidas. Señor, bendice a cada corazón, a cada miembro, cada hermano de nuestra congregación hoy que está pasando por alguna lucha particular. Utiliza tu palabra para traer ánimo y consuelo. En el nombre de Jesús. Amén.